El mundo de hace 10.000 años era un lugar extremadamente fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un período tan distante? Para entonces, nuestra especie ya se había extendido por casi todos los rincones del planeta. El último período glacial había finalizado y nuestra especie prosperaba. Se estaban desarrollando tecnologías complejas. El simbolismo formaba parte de la vida cotidiana y la agricultura comenzaba a establecerse. Es una época increíble, ya que podemos observar cómo la humanidad y, en última instancia, la civilización se estaban consolidando. Hoy hablaremos sobre los hechos impresionantes que ocurrieron hace aproximadamente 10.000 años. Prepárate para descubrir datos que desafiarán tus concepciones sobre el pasado. Como nuestros descubrimientos no siempre se alinean exactamente con esa fecha, extenderé el periodo 1000 años hacia ambos lados, permitiendo una visión más amplia de lo que estábamos haciendo en esa época. Hay muchas investigaciones y sitios únicos de este periodo, y no todos pueden mencionarse. Si conoces algo que no se menciona, deja un comentario para que todos puedan aprender de ello. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el video. Para entender el mundo de hace 10.000 años, primero debemos comprender lo que sucedía con el clima. El último periodo glacial, frecuentemente llamado Edad de Hielo, fue un tiempo excepcionalmente frío que comenzó hace aproximadamente 100.000 años. Durante ese periodo, los humanos modernos, Homo sapiens, ya habían salido de África hace aproximadamente 70.000 años y hacia 20.000 años atrás ya estaban presentes en casi todas partes. A medida que se dispersaban, los humanos modernos cruzaron con poblaciones locales de homínidos, incluyendo neandertales, denisovanos y posiblemente otros homínidos aún desconocidos. Gran parte del ADN de estas hibridaciones se diluyó rápidamente, pero el ADN útil se mantuvo y aún puede encontrarse en las poblaciones modernas. Hace unos 20.000 años, el período glacial alcanzó su máximo, con vastas capas de hielo cubriendo gran parte del hemisferio norte. Sin embargo, los períodos glaciales no duran para siempre. Debido al ciclo de Milankovitch, cambios en la órbita de la Tierra y su orientación respecto al Sol indicaban que se acercaba un período interglacial. Las capas de hielo retrocedieron conforme las temperaturas aumentaron, y hace aproximadamente 11.700 años el período glacial había terminado. El Pleistoceno dio paso al Holoceno. Con el cambio climático, muchas de las grandes especies que prosperaron durante el Pleistoceno desaparecieron. ¿Cuáles de estas especies podrían aún tener influencias en nuestra cultura moderna? La causa de su extinción ha sido objeto de debate, pero la mayoría concuerda en que los factores principales fueron las variaciones climáticas y las actividades humanas, variando en importancia según la región. Con el derretimiento de los glaciares, el nivel del mar aumentó unos 7,5 metros en solo 160 años, sumergiendo extensas áreas de tierra. No obstante, hace 10.000 años, el nivel del mar aún era más bajo que el actual, permitiendo a los humanos habitar tierras que hoy están sumergidas. Uno de esos lugares era Doggerland, una vasta región entre las Islas Británicas y el norte de Europa, conectada hace 10.000 años. Aquí floreció la cultura maglemosiana, descendiente directa de las poblaciones magdalenianas que cazaban megafauna como mamuts y osos de las cavernas. Con el cambio climático, la caza especializada de grandes animales se volvió menos viable, obligando a adoptar un estilo de vida más diverso de caza y recolección, conocido como mesolítico. Con el derretimiento de los glaciares, bosques y pantanos reemplazaron la tundra estéril, y las personas comenzaron a utilizar una amplia gama de recursos animales y vegetales.
Se crearon herramientas complejas de piedra, llamadas microlitos, así como artefactos de hueso y asta, para la caza de ciervos, la captura de conejos y la pesca. La primera evidencia clara de armas de guerra surgió en esa época, en forma de piedras perforadas usadas como cabezas de masa. Algunas de estas personas pudieron haber vivido en aldeas fijas, pero la mayoría era bastante nómada. Se cazaban animales como bisontes, uros y renos. Un descubrimiento reciente reveló un muro de piedra de casi 1 kilómetro de longitud, fechado en hace 10.000 años, frente a la costa norte de Alemania, en el mar Báltico, probablemente utilizado para guiar renos u otros animales hacia puntos de emboscada o trampas, similar a las técnicas usadas por los inuit. Al norte, en las tierras emergentes de Escandinavia, surgió la cultura Komsa. Durante mucho tiempo se pensó que las regiones del Círculo Ártico y del norte de Europa eran inhabitables en esa época. Nuevos descubrimientos muestran que estos pueblos migraron rápidamente a esas áreas, probablemente usando embarcaciones. Explorarían recursos costeros como moluscos y mamíferos marinos, y algunos se aventuraron en el interior montañoso de Noruega, donde se han encontrado grabados rupestres de estilo naturalista. Descendiendo hacia la península ibérica, encontramos la cultura asiliana, que tiene sus raíces en grupos humanos que preservaron un alto nivel de ascendencia de la primera ola de Homo sapiens en Europa. Cazadores, recolectores genéticos y ancestros de los indoeuropeos. Los cazadores-recolectores del este de Europa desarrollaron tecnologías similares a las de los pueblos de la región de Sueran, pero con variaciones culturales propias. Prosperaron en un entorno posglacial lleno de lagos abundantes y bosques en formación. Los pueblos de Shigir, por ejemplo, habitaban los montes Urales orientales y son conocidos principalmente por una intrigante figura de madera hallada en uno de sus yacimientos. El ídolo de Shigir, descubierto en fragmentos, habría medido más de 5 metros de altura y presentaba un rostro tridimensional en su parte superior, además de otros 7 rostros y grabados geométricos a lo largo del cuerpo. Esta escultura fue hecha a partir de un árbol grande cortado, dividido y modelado, posiblemente con azuelas pulidas y herramientas fabricadas con mandíbulas de castor. Esta figura generalmente se interpreta como un objeto simbólico relacionado con el mundo espiritual, similar a los tótems de los pueblos Haida de Canadá. La Europa de hace 10.000 años era un lugar fascinante, repleto de culturas en auge y nuevas tecnologías. Aunque todavía eran cazadores-recolectores, estos pueblos encontraron formas innovadoras de aprovechar sus entornos, y algunos incluso comenzaron a establecerse de manera más permanente. Podemos imaginar cómo sería presenciar una tribu realizando rituales culturales o chamánicos. Avances en Asia Occidental. Mucho antes de hace 10.000 años, Asia Occidental ya mostraba señales de desarrollo agrícola y arquitectónico complejo. Hace aproximadamente 23.000 años, ya se practicaban cultivos a pequeña escala de gramíneas comestibles en las orillas del mar de Galilea y en el norte de Israel. Los natufienses, que surgieron hace unos 15.000 años, aprovecharon esta abundancia alimentaria y fueron los primeros cazadores-recolectores en adoptar un estilo de vida semisedentario. Este cambio permitió la construcción de refugios permanentes y el desarrollo de asentamientos con materiales como piedras calizas y ladrillos de barro. Estos pueblos desarrollaron almacenes para guardar alimentos, cementerios y artefactos artísticos, como la escultura llamada Amantes de Ein Sacri, de unos 11.000 años de antigüedad, que es la representación conocida más antigua de un acto sexual humano. Cambios climáticos, como el periodo frío del joven Dryas, podrían haber forzado a los natufienses
a cultivar y cuidar semillas, iniciando un proceso que llevaría a la agricultura. El surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales hace aproximadamente 11.500 años. El trigo, la cebada, guisantes, lentejas y lino comenzaron a cultivarse en la región del Levante. Al mismo tiempo, la domesticación de animales avanzó, con cerdos, cabras y ovejas criados hace unos 11.000 años, y el ganado domesticado hacia hace 10.500 años en Turquía. El asentamiento permanente de Jericó, con sus construcciones circulares de arcilla y paja, data de esa época y ya mostraba murallas de piedra y una torre de 8,5 metros de altura, posiblemente usadas para defensa. Göbekli Tepe y otras proezas arquitectónicas. Otro ejemplo impresionante de esta época es Göbekli Tepe, habitado entre hace 11.500 y 10.000 años, que demuestra que los cazadores-recolectores eran capaces de construir asentamientos permanentes con grandes bloques de piedra caliza y tallas complejas. Este descubrimiento desafía las ideas de que las sociedades sedentarias eran exclusivamente agrarias. África en la era húmeda. Hace 10.000 años, África atravesaba un periodo húmedo que transformó el Sahara en una región con lagos, ríos y sabanas ricas. Los cazadores-recolectores de la cultura capsiana prosperaron cazando grandes animales y utilizando herramientas de piedra y hueso. El arte rupestre, como el de la cueva de los nadadores en Libia, muestra personas nadando y animales como jirafas e hipopótamos, lo que evidencia la vegetación exuberante de la región. Pinturas y grabados del Sahara y África Occidental. Las dataciones han revelado que las pinturas en los sitios de la región tienen unos 10.000 años. Un sitio en particular, Tassili Najer, en Argelia, contiene aproximadamente 15.000 grabados y pinturas que representan antílopes, cocodrilos y figuras humanas. Algunas de estas obras son más recientes, identificadas por la presencia de rebaños de ganado, pero muchas pueden datar de hace 10.000 años. Aunque las figuras humanas son raras en el arte rupestre, este sitio exhibe varias, mostrando cazas, danzas y otras actividades. Entre las más intrigantes, una figura conocida como la figura del hongo de Tadrart muestra un ser antropomorfo con hongos creciendo de su cuerpo, posiblemente un chamán debido al uso de máscara y vestimenta inusual. Un estudio de 33 sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas en 4 continentes mostró que el 70% creía en el chamanismo, que frecuentemente incluye estados alterados de conciencia provocados por la danza, el ayuno o sustancias como hongos. Esto hace plausible la idea de que la figura podría representar a un chamán. Otra pintura más reciente muestra a una mujer con cuernos corriendo. El período húmedo y las innovaciones en África Occidental. El período húmedo de África propició la expansión de la selva tropical y la sabana, cubriendo gran parte de la región. Hace aproximadamente 11.400 años, las personas en Mali crearon la cerámica más antigua de África e inventaron independientemente el arco. Esta tecnología y otros avances se extendieron hacia el Sahara Central. Las poblaciones del oeste de África comenzaron a domesticar la palma de aceite y la palma rafia, cuyas semillas eran ricas en aceite y calorías, utilizadas para cocinar. Estas palmas también proporcionaban fibras, madera y savia fermentable para la producción de vino. Rituales funerarios y complejidad cultural. En lugares como Gobero, en Níger, yacimientos arqueológicos revelaron 180 entierros, con al menos 20 datados de hace 10.000 años, y acompañados de cerámica y herramientas de piedra. En el este de África hay evidencias de recolección de plantas silvestres y la llegada de trigo y cebada procedentes del Levante. En los altos de Etiopía,
que entonces eran más húmedos, los colonos domesticaron burros hace aproximadamente 9.000 años. Conflictos y violencia en la prehistoria. Un hallazgo notable de hace 10.000 años en el lago Turkana, en Kenia, documenta una masacre en el sitio de Nataruk, donde 27 individuos fueron asesinados en un ataque directo. Los huesos mostraban fracturas, cortes profundos y puntas de flechas de obsidiana incrustadas en los cuerpos, lo que indica violencia entre grupos. Este es uno de los primeros registros de violencia intergrupal entre cazadores-recolectores, sugiriendo que incluso las sociedades nómadas podían cometer atrocidades. África Central y Meridional. En África Central y Meridional, el entorno más húmedo de hace 10.000 años albergaba a poblaciones pigmeas y khoisan. Ambos grupos eran cazadores-recolectores, aunque con historias distintas. Los pigmeos se separaron de otros grupos africanos hace entre 50.000 y 90.000 años, y su baja estatura podría haber evolucionado como una adaptación a las densas selvas. Los khoisan son aún más antiguos, habiéndose separado de otras poblaciones hace más de 100.000 años. Originarios del este de África, migraron hacia el sur hace unos 150.000 años. Cultura y arte de los khoisan y exploraciones en la India y el sudeste asiático. Hace 10.000 años, las poblaciones khoisan dominaban gran parte del sur de África. Uno de sus sitios más destacados es Bushman's Kloof, con más de 130 lugares de arte rupestre que datan de hasta hace 10.000 años. Estas representaciones incluyen figuras humanas y animales, siendo los elefantes un tema común. Algunas figuras humanas parecen estar en estados de trance, lo que sugiere que el chamanismo formaba parte de su cultura. El arte rupestre en toda Sudáfrica incluye una variedad de estilos únicos. Subcontinente indio, primeras evidencias de agricultura. En el subcontinente indio, hace 10.000 años, la agricultura y la cría de animales comenzaban a desarrollarse. En partes del este de India, los uros fueron domesticados hacia hace 10.500 años. Al oeste del río Indo, en Mehrgarh, en el actual Pakistán, se encontraron algunas de las primeras evidencias de cerámica, variedades de trigo domesticado y la cría de rebaños. Esta área más tarde se convertiría en la cuna de la civilización del Valle del Indo. Sin embargo, gran parte de la India seguía siendo habitada por cazadores-recolectores. Arte rupestre mesolítico y tradiciones en India. En la costa oeste de India, el sitio de Lang muestra una variedad de animales cazados por pueblos mesolíticos, como lobos, rinocerontes y jabalíes, con herramientas microlíticas. En el sur, los grabados de Konkan, que datan de más de 10.000 años, presentan una impresionante variedad de figuras, incluidos tiburones, tigres y figuras antropomórficas. Las cuevas de Bhimbetka muestran pinturas mesolíticas que representan escenas de caza con lanzas y arcos, así como danzas comunitarias e instrumentos musicales. Sudeste asiático y domesticación de animales. Hace aproximadamente 10.000 años, en el sudeste asiático, los pollos fueron domesticados a partir del Gallus gallus, una especie de ave de la selva roja en la actual Tailandia. Estas aves se adaptaron al ciclo de siembra del bambú, lo que permitió que su reproducción prosperara. Con el tiempo, la domesticación de los pollos se extendió por toda Asia. Poblaciones y diversidad cultural en Insulindia y Australia. El sudeste asiático y Australia estaban habitados por tres grupos principales: los negritos en partes insulares del sudeste asiático, los habitantes de Nueva Guinea y los aborígenes en Australia. Estos grupos descienden de los primeros humanos modernos que llegaron a la región, estando relacionados con las poblaciones del este de Asia y de Oceanía.
A pesar de sus características físicas oscuras y en ocasiones similares a las africanas, genéticamente están más cerca de los asiáticos orientales. Desarrollo agrícola en Nueva Guinea. Hace 10.000 años, en Nueva Guinea, ya se observaban signos de explotación de plantas e inicio de la domesticación de cultivos como la caña de azúcar y algunos tubérculos. Se han encontrado sistemas de drenaje agrícola datados de hace aproximadamente 9.000 años en pantanos, lo que sugiere un desarrollo agrícola independiente. Estas comunidades se adaptaron notablemente a los entornos diversos y ricos, demostrando una innovación y resiliencia que siguen inspirando estudios modernos sobre los orígenes de las sociedades humanas. Paisajes y pueblos de hace 10.000 años en Nueva Guinea, Australia y Asia Oriental. Nueva Guinea. Geografía y agricultura. La geografía montañosa de Nueva Guinea, con picos que alcanzan los 4.900 metros, 16.000 pies de altitud, la hacía una región aislada. No obstante, hace 10.000 años ya había indicios de explotación de plantas y cultivos, incluyendo caña de azúcar y tubérculos, y posiblemente bananas, hacia hace 9.000 años. Los sistemas de drenaje agrícola, hallados en pantanos, evidencian que la agricultura surgió de manera independiente, convirtiéndola en una de las pocas regiones del mundo en desarrollar esta práctica autónomamente. Australia. Vida y cultura de los aborígenes. La evidencia arqueológica de Australia es limitada debido a la submersión de muchas áreas costeras donde vivían los pueblos antiguos. Hace 10.000 años, la población se concentraba en zonas cercanas al litoral que conectaban Australia con Nueva Guinea. Se estima que esta masa de tierra podría haber sostenido entre 50.000 y 500.000 personas. Con el aumento del nivel del mar, la mitad de esa tierra quedó sumergida, lo que posiblemente llevó a conflictos por recursos, como sugieren nuevas obras de arte rupestre en Arnhem Land, que representan batallas. Las historias aborígenes, transmitidas por generaciones, hablan de tiempos en los que el nivel del mar era más bajo, y algunos relatos parecen conservar la memoria de cambios geográficos de hace más de 10.000 años. Los lingüistas han identificado 18 relatos que mencionan eventos como la separación de la isla Canguro del continente debido al aumento del nivel del mar. Las historias sobre canguros deambulando por llanuras ahora sumergidas y islas perdidas refuerzan las descripciones de un mar mucho más bajo en esa época. Tecnología y modo de vida. Los aborígenes usaban herramientas como bumeranes y bumeras, lanzadores de lanzas, para cazar animales como canguros y cocodrilos. Desarrollaron una tecnología lítica diversificada, incluyendo puntas de lanza llamadas lera, grandes hojas desprendidas de núcleos de piedra que servían como cuchillos o se montaban en dardos. La recolección de recursos acuáticos, como mejillones y nenúfares, también era común. El arte rupestre aborigen, que data de más de 20.000 años, incluye representaciones del Dreamtime, el fundamento de la religión y cultura aborigen. Esta mitología, con posibles orígenes de hasta 65.000 años, describe a personajes ancestrales con habilidades sobrenaturales que modelaron el mundo y enseñaron a los humanos a vivir. Asia Oriental. Agricultura y cerámica. Hace 10.000 años, en Asia Oriental, la domesticación del arroz estaba en proceso, especialmente en el valle del río Perla, en China. El arroz podría haber sido domesticado de forma independiente en otras regiones, como Corea, donde se destacaban las tradiciones cerámicas y las viviendas semipermanentes. En el norte de China, el mijo comenzó a ser cultivado, posiblemente por hablantes de lenguas sino-tibetanas. La cerámica,
inventada hace más de 20.000 años, se utilizaba ampliamente para almacenar alimentos y agua. Japón y la cultura Jomon. En la misma época, la cultura Jomon ya se había expandido por todo el archipiélago japonés. Japón albergaba especies como ciervos y jabalíes, y sus habitantes practicaban la pesca y la recolección, utilizando pesos de piedra caliza para redes de pesca, lo que sugiere la existencia de barcos y técnicas de pesca en alta mar. Vida en la era posglacial en Siberia, América del Norte y la transición arcaica Siberia. Cultura y supervivencia. Posglacial. Hace 10.000 años, Siberia era un centro de culturas que prosperaron adaptándose a las condiciones posglaciales. La mezcla poblacional era evidente, especialmente en el sur y el este, donde los neosiberianos reemplazaron gradualmente a los antiguos euroasiáticos del norte. La cerámica se difundió desde el lago Baikal hasta las orillas del río Volga, reflejando un avance cultural. Las culturas siberianas empleaban herramientas de piedra y hueso, con microhojas refinadas, insertadas en mangos para formar puntas de proyectiles y cuchillos. Los cazadores siberianos se centraban principalmente en renos, alces y, en algunas zonas, mamuts. Estos últimos, en gran parte, desaparecieron de Siberia hacia hace 10.000 años, aunque evidencias fósiles más recientes sugieren que pudieron sobrevivir hasta hace 9.600 años en la península de Kich. Estudios de ADN ambiental indican que poblaciones aisladas de mamuts podrían haber persistido en lugares como la península de Taimyr hasta hace 4.000 años y en Alaska hasta hace 5.700 años. Los mamuts en islas como San Pablo y Wrangel sobrevivieron hasta hace 5.600 y 4.000 años, respectivamente, coincidiendo con la construcción de las pirámides de Egipto, Beringia y la transición hacia América del Norte. Con el derretimiento de las capas de hielo, la tierra puente de Beringia quedó sumergida, separando Asia de América del Norte. Sin embargo, las poblaciones humanas que habitaban esta área probablemente cruzaron la estrecha franja entre los continentes en barcos o caminando sobre el hielo durante el invierno. En el lado americano, estas culturas se adaptaron a las nuevas condiciones climáticas y a los ecosistemas de la era posglacial. América del Norte, cazadores del interior y poblaciones costeras. En el extremo norte de América del Norte, la diferenciación entre las poblaciones del interior y las costeras ya era evidente. Los habitantes del interior eran cazadores nómadas, que seguían grandes animales como bisontes, alces, carneros salvajes y caribúes. Evidencias de ADN ambiental sugieren que mamuts y caballos pudieron haber sobrevivido hasta entre hace 10.500 y 7.600 años, aunque en números muy reducidos. Se usaban herramientas complejas, como hojas foliadas y microláminas, para fabricar puntas compuestas montadas en madera o hueso. Un hallazgo significativo en el sitio de Upward Sun River reveló los restos de bebés enterrados con ocre rojo y bienes funerarios, como varas de asta y puntas bifaciales, indicando prácticas funerarias elaboradas. Esto refleja una adaptación cultural al cambio después de la última era glacial. Poblaciones costeras y exploración marina. Las poblaciones costeras del Pacífico aprendieron a aprovechar los abundantes recursos marinos. En la cueva On Your Knees, en el sureste de Alaska, una mandíbula humana datada de hace 10.300 años indicaba una dieta predominantemente marina, sugiriendo el uso de embarcaciones, aunque la evidencia directa de estas es escasa. Herramientas como anzuelos, redes y puntas dentadas refuerzan la idea de la navegación marítima. Transición de paleoindio a período arcaico.
La mayor parte de América del Norte experimentaba la transición del período paleoindio al arcaico, con las personas adaptándose de seguir grandes manadas de megafauna a nuevas prácticas de caza y recolección. Muchos de los animales icónicos del Pleistoceno, como el mamut lanudo y el mastodonte, estaban en proceso de extinción en la mayoría de las regiones, quedando solo poblaciones aisladas en algunos lugares. Este período de hace 10.000 años marca un tiempo de adaptación intensa e innovación en respuesta a un mundo en transformación. Supervivencia y adaptación en el período arcaico de América del Norte. Hace 10.000 años, el bisón, específicamente el Bison antiquus, se convirtió en la megafauna más abundante del continente norteamericano. Este antepasado del bisón moderno era aproximadamente un 25% más grande y podía pesar hasta 1.600 kilogramos. Otros grandes animales, como diversas especies de ciervos, incluyendo alces y venados, osos negros y pardos y lobos, también ampliaron sus hábitats, convirtiéndose en parte central de la vida de los nativos americanos y enriqueciendo la diversidad de la caza en diferentes regiones. Culturas e innovaciones del período arcaico. Durante el período arcaico, los nativos americanos seguían siendo cazadores-recolectores, pero comenzaron a establecerse más, explorando intensamente sus entornos locales. En el oeste de América, surgieron varias culturas arcaicas que desarrollaron herramientas líticas con astiles adecuados para cazar grandes presas. Un ejemplo notable es el hombre de Kennewick, hallado en Washington y datado en unos 9.000 años, que presentaba heridas, incluyendo una punta de proyectil de piedra volcánica incrustada en su hueso pélvico. Su dieta y el consumo de agua de deshielo glaciar sugieren que vivió cerca de la costa y migró durante su vida. El descubrimiento de Kennewick fue controvertido debido a que sus características físicas inicialmente no parecían nativas americanas, lo que llevó a disputas sobre el destino de sus restos. Sin embargo, pruebas de ADN confirmaron que estaba más estrechamente relacionado con los pueblos indígenas de la Reserva Colville, en Washington. Sus restos fueron reenterrados en 2017. Hallazgos arqueológicos, sandalias y momias. Otro hallazgo destacado fue en Fort Rock, Oregón, donde se encontraron sandalias hechas de corteza de artemisa datadas entre hace 10.500 y 9.200 años, las más antiguas preservadas en el registro fósil. En Nevada, la cueva Spirit reveló la momia más antigua de América del Norte, de unos 9.400 años, envuelta en fibras vegetales y piel de conejo, evidenciando vestimenta y prácticas funerarias antiguas. Caza de bisontes y técnicas de caza en masa. En las grandes llanuras, la caza de bisontes se volvió central, especialmente con el aumento de la población de bisontes tras la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Los cazadores del período arcaico utilizaban diversas puntas de lanza, como las de tipo Scott's Bluff y Eden, adaptadas para lanzas y dardos de atlatl. Técnicas de caza como los Buffalo Jumps, en los que se conducía a los bisontes a despeñaderos, eran métodos coordinados y muy eficaces que aseguraban grandes cantidades de carne y recursos. El abrigo Bonfire, en Texas, es uno de los ejemplos más antiguos de esta práctica. Estos hallazgos ilustran la complejidad y la resiliencia de las culturas norteamericanas al adaptarse a los cambios ambientales, desarrollando tecnologías de caza y prácticas culturales que sustentaron sus vidas en un continente en constante transformación. El desarrollo cultural y tecnológico en las Américas hace 10.000 años. Cazadores de bisontes y la cultura del cobre en los grandes lagos. Hace unos 12.000 años,
Los cazadores de las grandes llanuras comenzaron a usar lugares como bonfire shelter para cazar bisontes en masa, empujándolos hacia despeñaderos. Este método sofisticado proporcionaba grandes cantidades de carne y otros recursos. En la región de los Grandes Lagos, que anteriormente había estado cubierta por glaciares, surgieron lagos glaciares y bosques que sustentaban una rica vida silvestre. Hace unos 10.000 años, grupos de cazadores-recolectores comenzaron a explorar depósitos de cobre puro conocidos como cobre nativo o cobre flotante, transportados por los glaciares. Este cobre podía ser trabajado en frío para crear herramientas y adornos. La cultura del cobre antiguo podría haber comenzado hace unos 9.500 años, y la evidencia más antigua de un artefacto de cobre datado con precisión es una punta de proyectil de 8.500 años encontrada en Wisconsin. Esto precede el uso del cobre en otras partes del mundo, donde el metal era comúnmente trabajado para ornamentos y no para herramientas. Culturas arcaicas y herramientas de piedra en América del Norte. En el sureste de los Estados Unidos, la cultura Dalton prosperó, usando puntas distintivas como las puntas Dalton, muchas de las cuales tenían canales y estaban excepcionalmente elaboradas. Herramientas como las azuelas, utilizadas para trabajar la madera quemada, sugieren que estas personas podrían haber fabricado canoas excavadas. En el sitio de Sloan, en Arkansas, se encontraron los restos más antiguos de un cementerio en América, con unos 30 individuos y 439 herramientas de piedra, lo que indica una organización social compleja. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos. Aunque el arte rupestre no era tan prevalente en este periodo en América del Norte, la cueva Panther, en la frontera entre Estados Unidos y México, contiene un panel de más de 30 metros con una impresionante pintura de una pantera roja de más de 3 metros de largo. Domesticación y agricultura en Mesoamérica. En Mesoamérica, las primeras formas de agricultura comenzaron a surgir con la domesticación de calabazas, calabacines y guajes hace aproximadamente 10.000 años. Hacia hace 9.000 años, el teosinte, el ancestro del maíz, comenzó a transformarse en un cultivo altamente productivo que tras milenios de domesticación generaría muchas más calorías por acre que el trigo o la cebada. Desafíos y factores limitantes en la agricultura americana. A diferencia del Viejo Mundo, las Américas carecían de plantas de semillas grandes y domesticables en abundancia, así como de animales lo suficientemente fuertes para ser utilizados como animales de tiro. Las llamas y alpacas fueron domesticadas, pero no tenían la fuerza necesaria para arar la tierra o transportar grandes cargas. Estos factores tendrían una profunda influencia en el desarrollo de las civilizaciones americanas futuras. Período arcaico y poblaciones sudamericanas. En América del Sur, hay evidencias de que los humanos habitaron la región desde hace más de 16.000 años. Estos primeros cazadores-recolectores coexistieron con una impresionante megafauna, que incluía al oso de cara corta sudamericano, tigres dientes de sable, lobos terribles, gliptodontes, perezosos gigantes y toxodontes. Sin embargo, hace unos 12.900 años aparecieron proyectiles con forma de cola de pez, lo que indica nuevas técnicas de caza y posibles cambios en los patrones de asentamiento e interacción con la fauna. Extinción de la megafauna y cambios culturales en América del Sur. Hace aproximadamente 12.000 años, los proyectiles con forma de cola de pez se difundieron en regiones con alta densidad de megafauna, sugiriendo que estas culturas cazaban animales grandes. Antiguas pinturas en Sania de la Lindosa muestran a humanos interactuando con esta megafauna, lo que implica
que los autores de estas imágenes podrían haber sido cazadores equipados con dichas puntas de proyectil. Sin embargo, tanto estas herramientas como las poblaciones de megafauna desaparecieron abruptamente hace unos 10.900 años. Los investigadores sugieren que el crecimiento de la población humana podría haber superado la capacidad de los ecosistemas, contribuyendo a la extinción de estas especies. Evidencias de agricultura y vida sedentaria. Hace unos 10.000 años, las comunidades humanas en Colombia ya cultivaban plantas como la araruta, la calabaza y las guajes. Esto pudo haber sido influenciado por la agricultura mesoamericana o viceversa. En los Andes, las regiones centrales y septentrionales fueron un centro importante para el desarrollo agrícola. La papa, por ejemplo, fue domesticada a partir de especies silvestres en el sur de Perú hace unos 10.000 años. La cultura chinchorro, ubicada en la costa del Pacífico, era sedentaria y basaba su dieta en un 90% en productos del mar hacia hace 9.100 años. El desierto de Atacama preservó naturalmente una momia de esta cultura datada en aproximadamente 9.000 años, precursoras de las prácticas intencionales de momificación que surgirían posteriormente. Arte rupestre e impacto ambiental en la Amazonía. Estudiar vestigios en regiones densamente boscosas, como la Amazonía, es un desafío, pero las evidencias indican que las poblaciones de hace 10.000 años ya modificaban los ecosistemas para favorecer especies de árboles útiles. En Brasil, el sitio de Pedra Furada presenta arte rupestre datado entre 12.000 y 7.000 años, mostrando escenas de caza y figuras humanas. Un hallazgo importante es la mujer de Lucia, de aproximadamente 11.500 años, uno de los restos humanos más antiguos de las Américas. Estudios genéticos han vinculado a estos primeros habitantes con grupos de toda América del Norte y del Sur, mostrando estrechas relaciones de parentesco. Patagonia y pinturas rupestres. La Patagonia y los Andes del Sur albergaban grupos nómadas de cazadores-recolectores hace 10.000 años. La Cueva de las Manos, con arte rupestre de aproximadamente 9.300 años, es notable por sus estarcidos de manos y figuras de animales, principalmente guanacos, que eran esenciales para la subsistencia. Curiosamente, también se han encontrado estarcidos de patas de ñandú, una gran ave no voladora, lo que es único en el arte rupestre. Las pinturas que representan escenas de caza con boleadoras y atlátels ilustran técnicas de captura sofisticadas. Un mundo en transición. Hace 10.000 años, el mundo estaba en un proceso de transformación, con culturas que variaban desde cazadores-recolectores hasta agricultores incipientes. Mientras que en algunas regiones ya se dominaban técnicas de cultivo y domesticación de animales, otras aún dependían de la caza y la recolección, explorando sus entornos de formas complejas e innovadoras. Estos patrones sentarían las bases para el surgimiento de civilizaciones futuras en diversos continentes.